Hola a todos, niños y niñas. Nos disponemos a partir del día de hoy a hacer un nuevo recorrido por el Solkin. Un recorrido que haremos bajo una perspectiva diferente, ¿sí? Una perspectiva que, digamos, está cimentada en lo que les compartí o les vengo compartiendo porque todavía no se han terminado de publicar los videos sobre los circuitos interplanetarios, ¿sí? Quien quiera profundizar sobre el tema y quiera comprender de dónde viene digamos, la mirada o la perspectiva desde la cual nos vamos a asomar ahora a la información de cada onda encantada, les recomiendo que mire esta serie de videos, ¿sí? Porque hay cosas que ya no me voy a detener a explicar ahora, sino que vamos a ir al fondo, a la información como tal que cada onda encantada nos está transmitiendo, ¿sí? Vamos a ver cómo nos sale. Esperemos que podamos descubrir muchas cosas, tanto ustedes como yo. Cada apertura, mirar el Solkin de una manera diferente, digamos, posicionarnos de una forma diferente ante una onda encantada, abre nuestra mente a cosas nuevas, ¿sí? Esa es la idea de esta nueva aproximación. Mirar la misma onda encantada que hemos transitado tantas veces con otros ojos. Entonces ahora sí voy a hacer la imagen pequeña, la pondré por acá y le daremos inicio a esta nueva forma, ¿sí? Les recuerdo entonces que vamos a conectar cada onda encantada con su interacción con los circuitos planetarios. Nuestra primera onda encantada del recorrido del año es la onda encantada del dragón, ¿sí? Es una onda encantada que nos invita, al haber terminado el recorrido anterior en la onda encantada de la estrella que nos estaba mostrando cuál era la frecuencia de vibración que tenía el espacio creado, es una onda encantada, la del dragón, a partir de la cual nosotros vamos a buscar la manera personal de nuestro proceso entrar en resonancia con ese espacio creativo que construimos en el recorrido del Solkin anterior. ¿Sí? Lo que arrancamos a vivir hoy, a partir de este recorrido del Solkin, no es nuevo, sino que es una consecuencia de lo que creamos en el pasado. El presente solo te está mostrando los reflejos del pasado, ¿sí? Y lo primero que necesitamos descubrir en este primer pulso que les estoy dibujando acá para la onda encantada del dragón, que conecta el dragón magnético rojo con la enlazadora de mundos rítmica blanca, con el mono espectral azul, ese primer pulso, ¿sí? Que es el pulsar entonado magnético, lo primero que nosotros deberíamos ver es eso. Hay algo de ese presente. Este presente está cimentado en una historia que viene del pasado, que es un reflejo de la historia del pasado. El preconsciente más importante que nosotros necesitamos activar durante esta onda encantada es descubrir que el reflejo actual de nuestra realidad, que nuestra realidad actual es un reflejo de una historia pasada. Una historia pasada que puede proceder de tu vida, de este hilo de historia de vida que hemos construido desde el momento del nacimiento hasta el día de hoy, ¿sí? O que puede proceder de toda la historia de tu linaje familiar, primero papá y mamá, y de ahí hacia atrás todos los demás, ¿sí? O incluso puede proceder de la historia de la génesis de nuestra humanidad, ¿sí? Del humano presente en la Tierra, puede proceder de esa historia. Es por eso que el kin oculto en ese circuito inferior, el glifo oculto en ese circuito inferior es el espejo, porque nosotros necesitamos entender que el reflejo te está mostrando la verdad de cuál es la frecuencia de vibración actual que tú tienes. Él ya no me está diciendo cuál es la frecuencia a la que tú aspiras, a dónde quieres llegar, cuál es la frecuencia que tu mente cree tener.
¿Cuál es la frecuencia vibracional que tú te dices y te repites estar ahí, vibrando en resonancia con esa frecuencia? No, él te dice, tu frecuencia real, la frecuencia que de verdad tienes hoy, es la que está reflejada en la realidad que hay hoy en tu vida, por la que tú estás rodeado, por esa realidad de 3 dimensiones, por esa realidad de ese mundo físico que hoy hace parte de ti, tu pareja actual, tu familia, tu labor actual, tus amigos actuales, tu situación económica actual, todo tu relación con el cuerpo actual, el estado de tu cuerpo actual, tu estado de salud actual, tu estado de felicidad actual, tu estado de tristeza actual, tu estado de rabia actual, tu estado de paz actual, todo lo que es hoy, en este instante, justo ahora, que forma ser parte de ese instante presente que es como justo en el pasado, porque lo que yo hablé ya está en el pasado, entonces estamos ahí como detrásito, vamos creando presente, ¿sí? Entonces ese reflejo es el que nosotros no aceptamos, porque nuestra mente tiene una idea de que esa realidad actual no es un reflejo mío, exacto, preciso de mi frecuencia vibracional. Entonces esa es la primera verdad a la que tenemos que afrontar o estamos llamados a afrontar, estamos abocados a afrontar durante este inicio del Solkin. Mientras nosotros no afrontemos esa verdad, vamos a pasar por un proceso de desestabilización. Vamos a hacer una diferenciación en la aproximación a estas ondas encantadas de la palabra desestabilidad o equilibrio. En una balanza, la estabilidad la da la base, el cimiento. La estabilidad es la que evita que la balanza se caiga, la base. Una base muy bien anclada al piso hace que la balanza, cuando su brazo gire, no caiga. ¿Sí? El equilibrio es lo que nosotros, y no es que las definiciones tengan que ser así, pero es el sentido que yo les voy a dar mientras hablo de las palabras, para que podamos hablar el mismo lenguaje. El equilibrio tiene que ver con lo que tú sientes cuando el brazo de la balanza se mueve, en esa polaridad que siempre nos muestran esos brazos de la balanza. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú? A veces me siento en paz, o sea, estoy en equilibrio, a veces me siento descentrado, movido, entonces estoy en desequilibrio. Sí. Pero la desestabilización es algo que hace que la balanza se caiga porque tu proceso en la actualidad no tiene piso, no tiene un fundamento. El fundamento del proceso, de la onda que nos pide hacer, la onda encantada del dragón, está cimentado en el circuito de la memoria instintiva aliada. Y nos dice, para conectarme con toda esa memoria instintiva que me ha sido transmitida por todas las generaciones pasadas a través de la sangre, necesito entrar en ese estado de meditación al que nos invita el espejo, en ese estado de silencio en el cual yo puedo descubrir que el reflejo de la realidad es la verdadera frecuencia de vibración que yo tengo hoy. Para descubrirlo y poder entrar en resonancia, y al entrar en resonancia, buscar la forma de expandir nuestra frecuencia de vibración para elevarla, para acceder a niveles de conciencia más altos. ¿Sí? No tener claro esto hará lo que nos dice esta frase acá. Nosotros muchas veces, pasando por esta onda encantada del dragón, inconscientemente nos vamos a desconectar del poder del sinfín. Significa del poder que tiene descubrir que la verdad es una evolución permanente, es una construcción permanente, es algo que no tiene fin. Toda verdad que tú conozcas hoy es una verdad parcial. Nosotros no aceptamos el reflejo de esa verdad como nuestra verdad porque creemos que va a ser inmutable.
que no va a cambiar, que aceptar que esa es mi frecuencia de vibración hoy es como decir, aquí me quedé, voy a quedar anclado a esta frecuencia de vibración. Muchas veces creemos eso, pero es un reflejo de tu frecuencia de vibración actual y tiene un tiempo de caducidad, como todo el proceso evolutivo humano. Reconocer tu verdad significa que sabes dónde estás hoy, para poder entrar en resonancia con tu presente, nutrirte de él, que es lo que nos está invitando a hacer el dragón, nutrirnos de esa historia, nutrirnos de esa memoria, de ese instinto aliado transmitido a través de mi preconsciente, que aparece como primera memoria grabada en tu inconsciente, aún antes de empezar a vivir. Tienes esa primera porción de preconsciente que pasa a tu inconsciencia, a tu memoria inconsciente, como la primera información que es tu aliado para continuar el proceso evolutivo planetario. Cuando yo puedo ver que yo soy el reflejo de ese pasado, no solo de mi pasado, sino el reflejo de todo ese pasado que me muestra el dragón, que es el guardián de los archivos acásicos, el guardián de toda la historia, de toda la memoria, él me muestra cuál es esa porción de la cual hoy yo soy reflejo. Y verlo y aceptarlo no significa que voy a estar ahí. Lo que pasa es que inconscientemente me he desconectado del poder de comprender el sinfín de la verdad. Es un embudo sin fin. Verlo hoy no significa que me voy a quedar anclado a eso. Reconocerlo hoy no significa que me voy a quedar anclado a eso. Significa que sé dónde estoy parado y al saber dónde estoy parado, voy a encontrar la forma de cómo proyectarme hacia el futuro de una forma diferente. ¿Sí? En esta balanza estamos abajo, en eso que nos da la estabilidad, siempre nos vamos a conectar a lo mismo. Digamos, al principio, como seres humanos, en este principio de la historia, de todo este cuento de la memoria que nos relata este circuito al que está conectado el dragón, nos está diciendo que nosotros, al principio, no somos conscientes de que la vida tiene una trascendencia. La conciencia es simplemente ese instante en el cual tú descubres que cada una de las cosas que tú haces trasciende, que cada acto que tú impulses tiene una trascendencia, que es importante, que tu existencia en este mundo tiene un sentido. Y podemos ver ese sentido cuando descubrimos que mi reflejo hoy es algo de lo cual es algo con lo cual hoy necesito identificarme, ver que es mío y comenzar a nutrirme de él, que es como nutrirme de mis padres y nutrirme de mi linaje y nutrirme de toda la historia evolutiva planetaria. Y que a partir de ahí comienzo a navegar por ese mundo del poder del sinfín. El orden cósmico es un orden que todo el tiempo se está expandiendo, no se ha estancado. No hay una meta fija, es un camino sin fin, es un recorrido sin fin. Los procesos de conciencia no tienen fin. Pero una vez tú comprendes eso, que sí hay una trascendencia, hay una importancia, tomar mi linaje, ver qué me está enseñando, ver qué historias estoy repitiendo, ver yo cómo soy un reflejo exacto de la historia de mis padres y de muchas cosas del linaje humano, y nutrirme de eso para cambiar esa historia, para hoy en mi presente comenzar a proyectarme hacia el futuro de una forma diferente, es la conciencia de la trascendencia. En ese punto yo paso a ese nivel cero en el cual es probable que a veces se me olvide, pero esa es una conciencia que ya no se devuelve. Una vez tú entiendes que que tus actos
trascienden, eso ya no lo puedes devolver. Y siempre la base de todos los pulsos que vamos a ver al interior de esta onda encantada del dragón están conectadas para cerrar ese circuito inferior al glifo del espejo. Para nutrirte, necesitas comprender que lo que estás viendo en el reflejo es tu propia frecuencia vibracional, no de otros. No es porque viene del pasado y entonces era de mis padres, no, ahora es tuya. Es tu instante, es tu momento de transformar esa historia. Por eso es tuya. Y tú aceptaste esa tarea. ¿Sí? Una vez cruzamos ese primer portal de conciencia que lo llamo el pulso cero, ¿sí? Que es cuando estamos desconectados de él, lo que causa esa intrascendencia, creo que nada en la vida trasciende, pero una vez hemos pasado ese portal, que yo diría que todos lo hemos cruzado porque todos de alguna forma, al estar buscando informaciones de este tipo, de cualquier tipo, que te den sentido, que le den sentido a tu vida, es porque ese portal de conciencia ya se abrió, ¿sí? Si avanzamos entonces, comenzamos a experimentar este primer pulso entonado magnético conectados a ese circuito superior que vendría a ser el mismo del inferior. En el primer pulso el circuito superior siempre es el mismo. Conectados a él nos vamos a encontrar que nos falta el mono. Este que nos falta siempre en el primer pulso siempre va a ser el que en la balanza tenemos acá. Lo vamos a ver en todos los recorridos. Porque esta balanza no se mueve bien. Porque nosotros ya no hablamos de desestabilización, que es lo que causa el espejo, sino que hablamos de desequilibrio. Cuando estamos afrontando la polaridad del dragón, que es a veces me nutro de mi linaje, otras veces no me nutro, a veces tengo conciencia de esa memoria, a veces no tengo conciencia de esa memoria, a veces prima en mí ese niño herido que rechaza toda su familia y toda su génesis, ¿sí? A veces prima en mí ese niño herido que es manipulador emocional. Es que mis padres eran horribles, es que mi historia es horrible, es que no tuve oportunidades, es que nací no sé dónde, es que no tuve recursos, es que, etcétera. A veces prima a mí en ese niño herido que causa un desequilibrio permanente para moverme en esta polaridad, porque mientras prime el niño herido, no me estoy nutriendo de todo lo que del poder de la conciencia que el dragón me está regalando, del poder del nacimiento. El dragón dice, contigo hay un poder del nacimiento que es el poder de toda la conciencia que yo te estoy entregando, ¿sí? Y no lo hacemos porque al conectarnos con el niño herido, como lo digo acá arriba, yo eso lo hago conscientemente, o sea, soy consciente de que lo hago muchas veces. Yo me desconecto de ese ser superior porque el circuito superior me conecta con todas las ideas que el ser superior me está entregando para mirar cómo ejecuto el trabajo, el plan del alma que hay detrás de la onda encantada del dragón, que es reconocer la verdad del reflejo, entrar en sincronía con ella, nutrirme de ella para poder expandir esa frecuencia de vibración. Pero necesito ideas. Y la divinidad, tu ser superior, siempre está ahí pendiente, atento, para darte ideas. El primer grupo de ideas vienen a través del mono, pero yo muchas veces me desconecto de ese ser superior cuando yo rechazo conscientemente el poder de la magia, que es lo que me regala el mono. Yo rechazo conscientemente mi poder de hacer magia con mi vida, de jugar con ella y transformarla, cuando le doy mayor fuerza a todas esas emociones de un niño herido que no asume su historia y no se nutre de ella. Aquí resulta que es un paso donde mucha parte de la humanidad está y es el paso en el cual yo ya tengo conciencia de trascendencia, pero ese niño herido siempre me dice que la realidad que estoy experimentando,
porque este es el pulso que me conecta con el tono rítmico, que es el de la realidad de 3 dimensiones, que esa realidad que yo estoy experimentando no es la apropiada para cumplir mi plan del alma. Siempre creo, esta pareja no es, esta labor no es, esta familia no era, estos padres no fueron, esto que estudié no es, y siempre debo hacer otra cosa, porque donde estoy no tengo forma de cumplir el plan del alma. El niño herido hace este tipo de situaciones cuando emocionalmente te manipula y manipula afuera, cuando rechaza esa realidad y no se nutre de ella. Hace esto porque considera que esa realidad que hay afuera no es la apropiada para cumplir su plan del alma. Y esa realidad te está mostrando la verdad exacta de tu frecuencia vibracional actual y es perfecta, apropiada al 100% para cumplir tu plan del alma. Pero aquí, cuando nos dejamos manejar por el niño herido, de alguna forma estamos diciendo, lo que hay afuera no me representa. O sea, yo sé que la vida sí tiene trascendencia, pero lo que hay afuera no me representa para yo poder trascender. A través de esa historia, de esa realidad creada, yo no puedo trascender. Y ahí es cuando en esta primera balanza, el ciclo, que este moderador del equilibrio es la enlazadora de mundos rítmica, ella me está diciendo, el ciclo se va a seguir repitiendo mientras tú no entiendas que no tienes que cambiar la forma, que tu energía se debe concentrar en nutrirte de esa forma creada. Cuando te nutras, la forma se va a transformar, pero esa es la consecuencia. Tu atención se debe centrar en cómo te puedes nutrir de la realidad que has creado, en lugar de seguir dándole prioridad a un niño herido que la rechaza. El portal de la conciencia se abre cuando tú decides estar ahí nutriéndote de la realidad actual tal cual es. No necesitas modificarla, transformarla para poder elevar tu frecuencia vibracional. Necesitas es nutrirte de ella tal cual es. Y ya luego, como parte del proceso evolutivo, se transformará el ciclo. Avanzando, recordemos, esta onda encantada a nivel de ideas está conectada siempre a la raza azul. Significa que está muy conectada a la transformación desde el reconocimiento de las emociones más profundas. Ese niño interior necesita comprender que la emoción más profunda es suya, nace en él y que él, al hacerse dueño de lo que siente, inicia ese proceso de transformación de la experiencia. En el segundo pulso, en el cual vamos a conectar el viento lunar blanco con la mano resonante azul y con el humano cristal amarillo, estaremos construyendo esta balanza en la cual de un lado tenemos el viento lunar blanco, como moderador de la balanza tendremos a la mano resonante azul y del otro lado de la balanza, o sea, como polaridad del viento lunar blanco, vamos a tener al humano cristal amarillo. A esta balanza la llamamos la balanza de la armonía. Es cuando yo empiezo a entrar en armonía con la realidad. ¿Sí? Ya no solo reconozco que esa realidad tal cual es la apropiada y es la que se ajusta perfectamente a mi plan del alma, la que realmente me va a ayudar a cumplir ese plan del alma, sino que yo ahora comienzo a enamorarme de esa realidad. Ya no solo entiendo que esa realidad es la que me va a ayudar, sino que ya amo esa realidad y lo que ella me está enseñando. ¿Sí? El oculto en ese circuito superior es el que va a determinar si realmente yo amo la realidad
¿Qué estoy experimentando? O si me estoy quedando ahí con esa sensación de que eso fue lo que la divinidad me mandó y como es perfecto y me quedo hasta ahí. Ella sabe por qué lo hizo. Ese proceso es perfecto para mí, pero me quedo en una posición de resignación. Me quedo en una posición de es que me lo merezco, así es. Y yo agacho mi cabeza. Y cuando las personas son muy creyentes en algún aspecto muy religioso, siempre dice, Dios sabe cómo hace sus cosas. ¿Dónde está ahí ese espejo que te está diciendo es que ese reflejo es tuyo? Dios no sabe, o sea, Él sí sabe, perdón. El que no sabe que eso lo escogió eres tú, o sea, Dios lo que quiere, o la divinidad lo que quiere, o tu ser guía lo que quiere, es que tú entiendas que esa es tu verdad. Y que no se te está pidiendo resignarte a ella, sino que esa verdad no, esa verdad es mutable, se transforma cuando tú la tomas con amor. No basta con que aceptes que esa realidad es tuya, tal cual es, sino que además la vivas con amor, entres en armonía real con ella, que eso no se puede fingir. Tú no puedes fingir en este proceso del dragón si realmente te has conectado amorosamente con tu linaje, o si dentro de ti hay algo que todavía lo rechaza. Porque ese circuito en el que está la onda encantada del dragón es el de la memoria instinto aliado. Si no es real, instintivamente se te va a mostrar. ¿Sí? El centro de este pulso es el ausente en el circuito superior. ¿Sí? Es un ausente que está conectado. Este es el circuito de la memoria, de la inteligencia externalizada. Nosotros, cuando estamos desconectados de ese circuito, en este glifo de la noche, que es el que nos falta en ese circuito superior en esta balanza, voy a leer como lo tengo escrito ahí y lo vamos a desglosar. Yo digo, me desconecto del ser, de las ideas que él me está entregando, para poder entrar en armonía con esa realidad, al rechazar conscientemente mi poder de la abundancia. Él me está diciendo, a través de la intuición, tú puedes reconocer que la realidad como está, te provee de todo lo que requieres para vivir amorosamente ese proceso de transformación de la emoción. Pero a nosotros en ese estado de amor por la realidad muchas veces se nos olvida que ese estado de amor por la realidad despierta la conciencia del poder de la abundancia de recursos que esa realidad te está ofreciendo para ser transformada, no para quedarte ahí eternamente. Si realmente estás mirando esa realidad con amor, tú vas a descubrir durante esta onda encantada del dragón que eres completamente abundante para iniciar ese proceso de transformación de lo que estás observando en tu realidad hoy. La intuición, entonces, juega un papel muy importante porque a través de ese glifo de la noche nos vamos a conectar a todas las ideas intuitivas que necesitan. Recuerden que el glifo de la noche está en el circuito de la inteligencia externalizada. Significa que toda idea que tú canalices, que tú recibas, porque esta es la balanza central en la cual estamos conectados a esta mano resonante azul, te está diciendo todo lo que tú recibas, todo lo que tú canalices, te ha sido entregado para que esas ideas tomen forma en el plano material. No las puedes dejar en la mente. No son para habitar allá, son para materializarse en un acto físico. Y entonces, durante esta onda encantada, que eso no lo dije en los dos puntos anteriores,
durante esta onda encantada, cada vez que tú sientas desamor, tienes un fallo o tienes que venir a buscar en si realmente te sientes abundante, si la realidad de tu vida hoy, tú crees que es lo suficientemente abundante para entregarte el poder de la conciencia. Si te está si esa realidad realmente tú sientes, te está entregando todos los recursos que tú requieres para convertir el tránsito por esta onda encantada en una conexión con el poder de la abundancia de conciencia. Todo problema de desamor que nosotros tengamos durante esta onda encantada está conectada a este pulso, ausencia de amor propio. Entonces, usualmente o puede tener que ver directamente con este pulso o con los dos anteriores. Yo no he aceptado, no me estoy nutriendo de mi realidad porque no he aceptado que ella es un reflejo mío, de mi frecuencia actual. Yo no estoy claro en que esa realidad es la que me va a servir para ejecutar mi plan del alma porque me sigue controlando un niño herido que rechaza el mundo externo, porque esa realidad que le está mostrando el mundo externo no solo le está recordando sus propias heridas. Y por último, yo no amo realmente esa realidad porque no he descubierto y no me amo a mí mismo porque no he descubierto toda la abundancia que hay detrás de esa realidad que yo creé. Muchas veces no nos amamos por eso, porque pensamos que lo que creamos no es apropiado. Entonces no me amo a mí mismo porque yo no soy una persona atinada, porque yo no soy una persona que crea realidades que le entreguen de forma abundante conciencia, cuando realmente la conciencia para ganar en cada realidad creada está ahí. Pero yo me niego a verlo. Si pasamos, nos conectamos luego con el tercer pulso. En este tercer pulso estamos conectando la noche eléctrica azul con la estrella galáctica amarilla, con el caminante del cielo cósmico rojo. ¿Sí? Y construimos con estos tres una nueva balanza. ¿Sí? Una balanza que en el pasado está conectada a esa noche eléctrica azul, que en el presente está conectada a esa estrella galáctica amarilla, que es el moderador de la verdad, el moderador de la integridad, el moderador de la conciencia, de la coherencia, perdón. Y en el futuro, lo que esta balanza en polaridad nos quiere entregar es este caminante del cielo cósmico rojo, que me dice, cada vez que tú entras en resonancia con tu realidad, una puerta se abre, una limitación queda atrás, un condicionamiento, una condición que ahora es una mentira, que te está mintiendo sobre tu estado limitado por ser humano, se trasciende y ya no perdura más. En este punto, en ese circuito superior, a nosotros nos está faltando el glifo del águila, ¿sí? Y este circuito, a nivel de todas las ideas que nos está revelando, nos está diciendo, yo me desconecto de esas ideas que el ser me está entregando, ¿sí? Porque yo conscientemente rechazo el poder de la visión. El águila tiene visión interdimensional, o sea, ella cuando se eleva y observa lo que siente al momento sobre esa realidad que está observando cuando se eleva al cielo, ella entiende claramente que no solo está viendo el panorama de toda su realidad presente, sino que entiende que el panorama de su realidad presente es un reflejo exacto de una emoción, de un pensamiento del pasado, que algunas veces era mío,
¿sí? O que algunas veces era una forma de sentir y de pensar de mi propio linaje, que hoy se está proyectando en mi presente. Pero yo me desconecto del poder ver con claridad cómo mi presente, en qué aspectos exactos es un reflejo de ese linaje, de humano, del linaje familiar, de mi propia historia pasada. Me niego el poder de verlo. Acepto que el reflejo de la realidad sí viene del pasado, pero yo no sé cómo, ni de dónde, cuál es su raíz, cuál es ese aspecto exacto del cual esto partió. Y cuando conscientemente creo no poder ver, porque hoy me comporto de esta forma, cuál es la raíz de mi comportamiento actual, cuál es la raíz de la realidad que estoy experimentando hoy, me sucede que lo que yo hago, como no sé de dónde viene, yo lo sigo repitiendo, ¿sí? Es por eso que ahora, si lo miramos a nivel de conciencia, es mi verdad, de alguna forma, sigue atada a esos dogmas desarrollados en el pasado, en todo el curso de la historia de la génesis de la humanidad, ¿sí? Sigo atado a eso porque yo me niego a ver que eso se sigue repitiendo en mí. Yo me niego a ver esos puntos exactos porque yo olvidé que yo tengo el poder de ver con claridad cuál es el patrón repetitivo que yo estoy repitiendo, que yo estoy ejecutando hoy para que mi realidad siga siendo esta misma. ¿Sí? Esto nos hace creer, cuando hemos perdido ese poder de la visión, nos hace creer que nosotros no somos dueños de la realidad que creamos, porque el águila es el poder de la creación. Yo no soy dueño de la realidad que creo, la realidad es creada por alguien para mí. Me da la sensación entonces de que yo no estoy cumpliendo ningún plan del alma porque el plan del alma es evolucionar, transformar esa realidad. Pero como la realidad es creada para mí, yo no puedo crear una realidad nueva. Y yo sigo atado a esos dogmas y sigo repitiendo las mismas historias porque me niego a ver exactamente cuál fue ese asunto, cuál fue esa parte que yo escogí como mi plan del alma para trabajar, nutrirme de eso y trabajarlo, purificarlo y proyectarlo al futuro de una forma diferente. ¿No? Nuestros problemas de incoherencia más grandes durante esta onda encantada tienen que ver con el hecho de creer que no vemos cuál es el pensamiento, el sentimiento eh, preciso que creó la realidad que estás experimentando hoy. Y puede que tú no lo hayas sentido, puede que lo hayas sentido tu linaje, pero fue transferido a ti esa emoción a través de la sangre. Y ahora eres tú, como cabeza, como punta del iceberg de tu linaje, el encargado de transformar esa emoción. Y la asumes como tuya, que es lo que hace el águila cuando ve su historia. Asumo mía esa emoción y me asumo hoy, en el presente, como el que puede transformar esa forma de sentir para poder proyectar mi linaje hacia el futuro de una forma diferente. Por eso el águila tiene visión colectiva, porque ella sabe que las emociones siempre son suyas, sean que nacieron en él en una experiencia suya, en una experiencia personal, o haya nacido en una experiencia en una emoción nacida en una experiencia de la historia de su linaje o de la humanidad misma. ¿Sí? Construimos entonces los tres moderadores principales que nos van a ayudar a trabajar esta realidad de esta onda encantada del dragón. Y ahí comenzamos a conectarnos con los moderadores que ejecutan la acción a través de nuestra energía, del poder femenino y masculino. El primero es en el pulso número 4, ese pulsar entonado autoexistente, donde yo conecto el tono, la semilla autoexistente amarilla, con la luna solar roja, que es la torre, que se sitúa en la torre del poder femenino, ¿sí? Donde yo descubro
que el femenino cree que todas esas ideas que ha canalizado, que le están mostrando cómo conocerse a sí mismo y conocer su propia historia y conocer qué partes de esa historia requieren pasar por un proceso de sanación para poder llegar a la realización de ese avatar que habita dentro de cada uno de nosotros. Ese femenino usa todas esas ideas, ese poder de la visión que nos encontramos en el pulso anterior, lo usa para huir de su historia, para vivir en el mundo de la espiritualidad, alejada del mundo físico, del mundo material. Resulta que todas esas ideas que el femenino canaliza a través de esta mano resonante azul durante esta onda encantada, que nos dice el poder de la canalización, se usa durante esta onda encantada para que te puedas conocer a ti mismo y conocer cómo en ti se está repitiendo la historia de tu linaje. Al conocer todo eso, lo que yo te estoy mostrando además es cómo puedes iniciar un proceso de sanación. Pero el femenino usa esa historia de canalización para desconectarse del plano físico muchas veces. El femenino se desconecta de todo lo físico porque no lo considera espiritual. La sexualidad no es espiritual. Comer no es espiritual. El goce y el disfrute del plano físico no es espiritual. Bailar no es espiritual, cantar no es espiritual, vivir la vida, disfrutarla, gozar los placeres normales del mundo físico no son espirituales. Es que yo soy tan espiritual que yo no soy de este planeta, yo no estoy conectado con esta fuerza bélica que mueve nuestro planeta para que un país se enfrente a otro país, para que alguien defienda su verdad. Recuerden que la raíz de la desestabilización de esta onda encantada tiene que ver con la verdad, con el espejo. Entonces el femenino tiende a creer, es que esa verdad no es mi verdad. Este mundo envuelto en estas guerras de unos países contra otros, completamente beligerantes, todos creyéndose poseedores de la razón, yo no soy parte de esa historia. Es que mi alma está conectada a las Pléyades. Es que y me voy en esos mundos espirituales sutiles y me pierdo en ellos, olvidando que esta torre del poder femenino ha canalizado toda esa información para conocerse a sí mismo con la intención de aplicarlo en una siembra que sea hecha en esta tierra, que te va a mostrar cómo fluir con esa realidad creada para llegar a purificarla a través de un proceso de siembra. No basta, él me está recordando, no basta con que tú ames esa realidad, no basta con que tú veas claramente la verdad que esa realidad te está mostrando y cómo tú puedes transformar esa realidad dogmática en otra a través de un proceso de transformación, sino que ahora tú debes ejecutar una acción física en la cual tú siembras ahí y esa siembra tiene que ver con expresar lo que sientes de manera instantánea, dejándolo fluir, para que en el curso del fluir emocional, que es representado por el curso del agua, las emociones se puedan purificar a través de colisiones, al principio frontales, después en roces más sutiles. Pero la colisión es necesaria para nosotros podernos perfeccionar en el proceso de fluir naturalmente con esa realidad, hasta elevar nuestra frecuencia de vibración y que a través de elevar esa frecuencia de vibración podamos proyectar una realidad diferente. Toda ausencia de lo que nos dotan los aspectos de nuestra energía femenina, como la fecundidad, la meditación, el silencio, la capacidad de esperar, la conexión con el mundo espiritual, eh, la capacidad de introspección, ¿sí?
Todos estos aspectos femeninos se pierden cuando nosotros no los sembramos en la tierra de alguna forma. Cuando las ideas que brotan en esos estados de conexión no se convierten en acciones precisas que luego en la siguiente balanza ejecutará el masculino. A través de cada uno de esos procesos de siembra, yo estoy invitado a conocerme. Pero cuando yo no uso esas ideas para sembrarlas en esta tierra, yo me estoy desconectando de mi ser y de las ideas que Él me está entregando al rechazar conscientemente mi poder de la realización. Esas ideas están hechas para que el avatar que habita dentro de ti se realice y se manifieste físicamente, como muchos otros profetas en esta tierra. De ahí pasamos a nuestro quinto pulso, que es el pulsar entonado, que conecta la serpiente entonada roja con el perro planetario blanco. Conecta el tono entonado que nos regala el poder del liderazgo de irradiar nuestra luz interior con el tono planetario, que esta es ese poder de irradiar nuestra luz interior, es la torre del poder masculino, es usar nuestro poder masculino para irradiar en esa siembra que acabamos de hacer todo lo que nos fue mostrado con el objetivo de perfeccionarnos en el arte de amar, en el arte de romper condicionamientos de linaje, verdades de linaje limitadas en realidades de amor más conectadas al amor incondicional, al amor universal, a través de la capacidad que yo tengo de usar mi instinto. Recuerden que estoy conectado a la memoria, al circuito de la memoria instinto aliado, al usar el instinto, ese poder instintivo que tiene la serpiente, de reconocer ese instinto como impulso que te mueve a generar todas las acciones con base en esas ideas que te entregó el femenino para cuidar esa siembra, para darle fuerza a esa siembra, para darle vitalidad a esa siembra. Porque a través de esa siembra es que te vas a transformar. Las ideas que nos llegan cuando yo me abro a ese poder masculino, en esta tormenta que me conecta con el circuito de la recarga alfa mega, que me dice, tú te puedes reiniciar. Este ciclo no se tiene que repetir. Tú puedes reiniciarte a un ciclo nuevo, transformando este ciclo anterior, cuando has entrado en resonancia con él. Pero durante este pulso yo me desconecto muy fácil conscientemente de ese poder de autogeneración. Aquí es donde yo me digo, es que esta realidad es inmutable, es que yo no la puedo cambiar, es que yo no tengo la fuerza para hacerlo. Porque como estamos conectados a esta serpiente entonada roja, yo me estoy diciendo a mí mismo es que yo no tengo el poder ni la fuerza para autogenerar el cambio de esta forma. Esto es más grande que yo. Pero sí lo tenemos. Necesitamos recordarle a nuestro poder masculino que sí tenemos esa fuerza vital para hacer el impulso que transforma lo que ahora conozco sobre mí mismo, sobre mi propia frecuencia de vibración, para entrar en resonancia, entrando que yo tengo el poder de estar ahí, la fuerza vital para estar ahí, experimentar esa realidad creada hasta entrar en resonancia con ella, nutrirme perfectamente de ella, amar esa realidad, entrar en armonía con ella y expandirla a través de un proceso de transformación que autogenera una nueva matriz de la ilusión para seguir expandiendo sucesivamente. Porque tenemos que tener conciencia, como nos lo dije el espejo, como cimiento de toda esta onda encantada, como cimiento muy importante de toda esta onda encantada, como cimiento en ese circuito de la memoria instinto aliado, que eso no tiene fin. Tú estás atrapado en una realidad, la expandes y más adelante te sentirás atrapado por esa misma y la expandes y sucesivamente vamos a seguir haciendo esto de una forma infinita, porque ese es el poder evolutivo.
seguir abriendo puertas de conciencia, a conectarnos cada vez de una forma más precisa con el orden cósmico. En la onda encantada del dragón, nuestra inconsciencia más grande tiene que ver con aferrarnos a una verdad inmutable que no cambia. Eso es lo que mayor desestabilización te va a causar en esa posibilidad que tú tienes durante esta onda encantada de reconectarte con tu linaje, nutrirte de él y nutrirte de toda la historia de la humanidad para ser parte de los que la transforman. Pero si tú crees que esa no es tu verdad, que no tiene nada que ver contigo, estás desconectado de ese linaje, estás desconectado de todas las posibilidades que esta onda encantada te está regalando. Y ahí terminamos el curso, el trayecto por esta onda encantada del dragón, viéndolo desde otra perspectiva. Les deseo a todos un muy feliz recorrido. Les deseo a todos la apertura de conciencia para entender que ninguna verdad es fija, que tienes que abrir tu mente todo el tiempo a que la verdad se va transformando en la medida que te nutres cada vez más de tu propia historia, de tu propio linaje, de todas aquellas cosas que tú ves hoy reflejadas de tu linaje en tu realidad. No huyas de ella, permanece en ella, nútrete de ella. Acepta que ahí es donde puedes cumplir tu plan del alma, que no hay otra realidad mejor que la que ya hay, creada. Que aprendas a amar esa realidad, que entres en armonía con esa realidad, que descubras que ante esa realidad tu mente va a tratar de responder siempre de la misma forma que respondió tu linaje, pero que tú tienes la conciencia ahora para descubrir esa forma de pensamiento repetitiva que recrea el mismo ciclo y transformarlo, porque ahora tu verdad es otra, tú percibes otras formas de la verdad porque estás abierto a entender que esa verdad es infinita, que todavía no hemos creado en esta tierra algo parecido al orden cósmico y que sí lo podemos hacer. Que tengo un poder femenino que tiene la capacidad de fluir con esta realidad para irla purificando, expresando siempre lo que siente y no conteniéndolo, tapándolo de una falsa espiritualidad que cree que no puede decir que tiene rabia, que tiene tristeza, que está aburrido, que en este momento todo por dentro le explosionó emocionalmente, que no es capaz de expresar ese tipo de emociones porque cree que eso no es espiritual. No, si nos podemos conectar con ese femenino que expresa siempre lo que siente, cómo está en la actualidad, y que a través de eso fluye para que esa agua emocional nutra su siembra y alimente el poder del masculino con ideas que le dan la fuerza vital para reconocer que sí se puede purificar a través de ese proceso de autoconocimiento. Un abrazo para todos y muy feliz onda encantada del dragón.